¿Qué tal amigos? Y ya estamos de vuelta con nuestro segundo invitado. Hoy nos acompaña el doctor Washington Pesantes, ex fiscal general de la Nación, líder de la agrupación Unión Ecuatoriana. Mi estimado doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Enver. Gracias por la invitación. Saludos cordiales a usted y a través de este medio mi abrazo fraterno a toda la provincia de Chimborazo, provincia de la que soy originario. Saludos a toda la gente que nos mira, a toda la gente que nos escucha, siempre a la orden, y permítame expresar mi solidaridad con todos los ecuatorianos, particularmente chimboracenses, ribambeños, que estamos sufriendo esta pandemia, a quienes han perdido o hemos perdido un familiar, un pariente, un amigo. Mi solidaridad total, mi condolencia. Desgraciadamente esta pandemia sanitaria mal gestionada, mal dirigida, mal encaminada por este gobierno está causando más efectos que los que ha producido en otros países. En todo caso, hablaremos de esto en adelante. Un abrazo nuevamente, en ver y a la orden. En este análisis político, mi estimado doctor, ¿cómo visualiza usted al Ecuador en esta época de pandemia y de corrupción? Vivimos la peor crisis, yo diría, en nuestra historia republicana. La confluencia yo diría, de dos pandemias. La pandemia de carácter sanitaria y la pandemia de carácter ético, diría yo. Es decir, la corrupción. No sé si es una pandemia o endemia. En todo caso, nos están causando profundos daños, en muchos casos irreparables, a los ecuatorianos. No podemos estar en peor momento. Estamos sufriendo una pandemia, insisto, mal gestionada, porque si nosotros analizamos y comparamos con otros países de América Latina, nosotros tenemos el mayor índice, si no de contagios, el mayor índice de letalidad. Esto significa el mayor índice de muertos por cada 1.000 habitantes. Aquí se ha escondido es la cifra negra entre la cantidad de muertos, de fallecidos que se ha publicado y la que realmente se produjo. El gobierno no ha sido transparente en esto, yo no sé con qué interés, pero por ejemplo en la ciudad de Guayaquil y hasta el día de hoy se está hablando en todo el Ecuador de aproximadamente 6.000 fallecidos, cuando fácilmente ha triplicado el número de fallecidos. Es decir, se oculta datos, se contradicen. Mire usted, el presidente de la República, lejos de rodearse de especialistas, de epidemiólogos, en el COE no tenemos una sola persona especializada en epidemiología, es decir, médicos que conozcan del problema y propongan soluciones. Hemos visto un ministro de Salud, bueno, antes la señora Antramuño, que salió denunciando irregularidades. Ella tampoco escapa a esas irregularidades, ella también creo que es corresponsable. Salió acusando al ex vicepresidente Sonel Corner. Pero después ha venido un nuevo ministro de Salud que desde el siguiente día que se posesionó ha venido diciendo que salgan a la calle, particularmente aquí en la ciudad de Quito, contradiciendo al alcalde, al doctor Yunda, que salgan a la calle, que el 50-60% de quiteños ya están contagiados. Si eso hubiese sido verdad, entonces no estaríamos padeciendo la pandemia que estamos sufriendo aquí en la ciudad de Quito, que hoy es el epicentro en todo el Ecuador. Así que información contradictoria de parte del gobierno, mala gestión, y de otro lado el horroroso, por decir de alguna manera, deplorable, vergonzoso y hasta nauseabundo manejo que se ha hecho en los hospitales del país desde hace algún tiempo y que tiene su más clara expresión en los momentos actuales. Me refiero al latrocinio, al robo que se ha hecho en casi todos los hospitales del país. Pero tiene que enfocarse no solamente a los testaferros, a algunas personas. Hay que ir al fondo del asunto. Y como ustedes podrán apreciar, mi estimado Enver, amigos chimboracenses, esto obedece a un reparto que viene desde el centro del poder. Y quisiera precisar con antecedentes la vinculación o el nexo político con la familia que hoy está siendo objeto de investigación, la familia Bucaram, viene desde antes de la segunda vuelta, cuando se habían hecho contactos
para que la agrupación PRE o FE después apoyara al presidente Moreno, que logró un estrecho triunfo después de un apagón, con un candidato del otro lado que no supo defender con hombría de bien, no supo defender con entereza el triunfo que aparentemente le favorecía. Desde ahí viene, luego el Ecuador no debe olvidar que el señor Serrano, exministro de Correa, y a la sazón posteriormente presidente de la Asamblea, viajó a Panamá prácticamente a traerle al señor Bucaram. Luego hemos visto fotos en el Palacio de Gobierno a Abdalá Bucaram hijo con el señor Moreno. De manera que la consecuencia es lo que estamos mirando. No es que la administración de los hospitales les cayó como maná del cielo, obedece a un reparto. Y si hay reparto, hay repartidores. Y los repartidores están en carón de leer. De manera que una investigación seria debe también enfocar a quienes repartieron. Y después nos dijeron, en una entrevista, algunos de los cortesanos de Palacio nos dijeron a los ecuatorianos, es que nosotros sí hemos visitado los 40 hospitales del país, somos unos sacrificados. No sé a qué fueron a visitar y no hablaron con ningún gerente y no preguntaron qué es lo que estaba pasando, cuando se estaban robando hasta las medicinas, las fundas de los cadáveres a 4 veces más el precio. Parece que fueron a observar si el reparto si estuvo cumpliendo. Y ahí vemos una serie de asambleístas, en fin, de gente miserable que además se ha apropiado de los carnet para beneficiarse en pagos de impuestos, y sordos, ciegos, cojos, en fin, importando vehículos de los Estados Unidos para ahorrarse unas 2/3 partes del valor que cuesta un vehículo. Es decir, si un vehículo cuesta 20,000 en Estados Unidos, aquí con impuestos cuesta 50, 60 mil dólares. Y es así como le han perjudicado al país estos gobiernos que yo llamé desde hace años. Hay una entrevista en Vistazo de hace 4 o 5 años de una cleptocracia. Hemos vivido prácticamente una cleptocracia desde hace varios años y que el país requiere de la urgente participación de gente honesta a través de plataformas de gente decente, de movimientos no comprometidos, de agrupaciones políticas no comprometidos con el pasado. Porque les voy a decir una gran verdad. ¿Quiénes fueron los que crearon el ambiente político para que venga el Salvador Rafael Correa, para que venga el Mesías, después dictador? Fueron los partidos de siempre, los partidos clásicos, tradicionales. Ellos son los que crearon el ambiente. El país se cansó y dijo que se vayan todos. Vino alguien que se supo capitalizar con un discurso tanto populista, progresista, demagógico, y pues capitalizó el apoyo popular, ganó 3, 4, 5 elecciones seguidas. Y mucha gente creyó en ese discurso, que iba a cambiar, pero no cambió, o cambió para peor. Muchas cosas cambiaron para peor. Entonces, después del gobierno de Correa, los que se creían sepultados políticamente hoy tienen salud todavía debido al fracaso del gobierno de Correa. Yo le quiero decir entonces que entre los de antes de Correa y los que han estado en el gobierno de Correa irrumpe una fuerza nueva, decente, que es la tercera vía, equidistante de los extremos fanáticos y sectarios de la política, el extremo derecho neoliberal, que ya gobernó este país y que quiere enajenar todos nuestros bienes naturales, nuestros recursos naturales, y de otro lado este Estado Providencia que se mete en todo. Creó Correa el Estado del Partido Único, Revolución Ciudadana, que ha controlado el Congreso Nacional con sus sumisas, aprobando leyes como carpinteros levantando la mano, sin ningún análisis. Esa asamblea, ese Consejo de Participación Ciudadana que ha sido una alcahuetería, no se diga, la función judicial que pasó de ser manipulada por los partidos de siempre a ser manipulada, apropiada en definitiva por el Partido Único. El país ha vuelto en definitiva a situaciones parecidas en lo político a comienzos del 2007. En definitiva, el país necesita reinstitucionalizarse. ¿Por qué no decirlo? El país quiere que se vayan todos y vengan nuevos actores políticos, una nueva generación de gente decente, comprometida con el desarrollo del país, con la solución de los problemas fundamentales. Este país,
como pocos países de América Latina y con comparación, perdón, con algunos países de Centroamérica atrasados o de África, tiene estadísticas oficiales. 65% de la población, es decir, casi 7 de cada 10 ecuatorianos en capacidad de producir, población económicamente activa, está o desocupada totalmente o subocupada en esos verdaderos ejércitos que hay en las grandes ciudades, en las calles, vendiendo CDs, vendiendo toda clase de cosas, vendiendo productos, hoy en la pandemia, y otros haciendo acrobacias en las esquinas. Ese es el Ecuador que nos ha dejado la revolución ciudadana. Estimado doctor, un gobierno de Moreno que prácticamente sigue gobernando, valga la redundancia, con el mismo correísmo, es decir, un 50% de correístas, un gobierno que le miente a la gente más vulnerable, a la gente más pobre, y que prácticamente entendemos, porque sí da a conocer el presidente Moreno que no quiere que se termine el COVID, porque a ellos les interesa seguir comprando comida con sobreprecio, medicamentos con sobreprecio, insumos médicos con sobreprecio. La corrupción aquí en el Ecuador abunda y eso prácticamente pone que el país está ya en terapia intensiva. Definitivamente, pero nosotros no lo decimos de hoy, porque quizá cuando ya los hechos son evidentes es fácil decirlo o denunciarlo. Yo lo dije desde un comienzo. Si usted recuerda, cuando representé a Unión Ecuatoriana en esta única incursión que hemos tenido como candidato presidencial, en una situación muy difícil, entre luchar entre los grupos de antes, es decir, representados por el señor Lasso, los partidos coaligados en contra del correísmo, morenismo, y de otro lado, el país polarizado, insisto, de otro lado, el continuismo. Y nosotros dijimos, ni el continuismo, ni los de siempre comprometidos en feriados bancarios, ni los feriados bancarios, ni los feriados de hidrocarburos, los feriados de las carreteras, los feriados de la corrupción. Aquí hay una tercera vía decente. Le dijimos al país, estamos en contra del continuismo. A mí me pareció irresponsable totalmente de quien en ese momento fue candidato, el ungido por Correa, que le trajeron expresamente de su oasis en Ginebra, le trajeron para ganar las elecciones. Bueno, nosotros dijimos, o son ignorantes, es decir, ignora la situación real en que se encuentra el país. Yo le dije al país, estamos endeudados en más de 50.000 millones, me he equivocado por 10.000 millones. Le debemos al Seguro Social, debemos a China, debemos multilaterales, debemos préstamos bilaterales. Entonces, en esas circunstancias, ofrecer subir el bono a 150, no decirle al Ecuador, cada ecuatoriano que nace hoy tiene una deuda de aproximadamente $3.000, porque es muy fácil dividir el monto de la deuda externa para cada ecuatoriano, los 16 millones de ecuatorianos. Entonces, demagógicamente le dijeron que van a duplicar el bono, que van a hacer no sé cuántos cientos de miles de casas, que la misión Ternura, que una serie de misiones. Todo ha sido falso. ¿Cómo ha sido falso el tren playero y todo demás? Entonces, o eran ignorantes o eran demagogos, porque si conocían la realidad, no debían haber hecho esas ofertas. Esta es la situación que está viviendo el país. Después de esa ilegitimidad de origen, al haberle mentido al país, se ha acumulado una serie de falacias, de mentiras, de engaños, que no merecemos los ecuatorianos. Aquí improvisan cualquier cosa, no tienen un plan de gobierno, no tienen un norte político, por eso es el país está a la deriva. Mire usted cómo se puede ir a hacer un discurso, improvisar y que el tren playero, un discurso en Quito que van a hacer los especie de teleféricos para los valles, ofrecen el Mundial de Fútbol. Es decir, aquí vivimos en un país de las 1001 noches por la incapacidad de los gobernantes. Usted ha dicho una cosa que es cierta. Yo le he puesto su nombre propio, continuismo con los mismos funcionarios. Mire usted cómo están gobernando hoy, es evidente, ese grupo que se llama o se llamaba y que le devolvieron la vida en el Consejo Electoral, ya podemos hablar en adelante, le devolvieron la vida cuando legalmente lo habían eliminado, ese grupo Ruptura de los 24.
o ruptura a los 25. Yo digo ruptura a los 24 porque la señora Ocles, que es de las fundadoras, ya se fue, entonces ya quedaron 24. Ese grupo es el que está gobernando, ese es el grupo que forma la mesa chica entre paréntesis, y que las redes sociales les indican hoy. La justicia debería indicarles como los responsables del reparto con estos famosos asambleístas. Ellos son los que están gobernando el país. Mucha gente, mi estimado doctor, mucha gente en toda la pandemia, de repente hace alguna aparición para dar alguna noticia. Me da pena de un presidente de la República que hace de vocero de ese grupo de los ruptura que están gobernando, o vocero del COE. A eso se ha limitado este presidente de la República, que ahora dicen que tiene el 8%. Me parece que es demasiado generoso decir que 1 de cada 10 ecuatorianos todavía respalda a este gobierno. Ojalá se acabe pronto. Ojalá se acabe pronto. La pandemia va a terminarse, Dios mediante, y con el avance de la ciencia va a terminarse quizá octubre, noviembre, diciembre. Pero va a haber una vacuna contra la pandemia y podemos volver a salir a trabajar después de semejante crisis. Lo que todavía no se encuentra y que debemos buscar es la pandemia contra la corrupción de estos gobiernos y de los anteriores, porque, dicho sea de paso, cuando nos robaron en el feriado bancario en el 2000 hasta hoy, no hay una sentencia ejecutoriada con los señores de Isaías, del señor Maguad, tampoco tiene sentencia condenatoria, no obstante que nosotros impulsamos los bienes, ahí están los perecibles dañándose, hay por miles de inmuebles que han sido, etcétera. Ese es el país que tenemos, ese es el país que el doctor Barrera Valverde en su novela llamar el país de Manuelito. Ya es hora de salir por los fueros de la dignidad nacional, de una tercera vía, yo diría, ¿por qué no?, una segunda república que garantice que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir en un país organizado, institucionalizado, democrático. Eso es lo que nosotros aspiramos, por eso estamos en política. Por eso está en política un chimbolacense como usted, que ha trabajado por el país como 40 años y que inclusive acabo de jubilarme como docente universitario. Lo he servido al país desde muy joven como docente en una escuela de campo en el sector de Guamote. Lo he servido como docente de escuela unitaria. Conozco la realidad del campo. He vivido en la ciudad, obviamente, después soy licenciado en Ciencias de la Educación, he trabajado en un colegio de Quito y como 30 años profesor de posgrado y de pregrado acá en el país y fuera del país. Luego me conocen en la faceta de fiscal general del Estado. Antes fui fiscal de Pichincha desde el 2004, fiscal provincial de Pichincha, era el jefe de la fiscalía, y pude servir a todo el Ecuador. Conozco el país, pude servir, porque usted no olvidará, y los chimbolacenses tampoco, que casi toda la infraestructura, la dignificación, la depuración de la fiscalía lo hice yo. Toda la infraestructura de ese edificio que hay en Riobamba, en Chunchi, en Alausí, en Guamote, en todas partes lo hice yo. Tecnología, funcionarios y todo lo que se debe hacer para dar seguridad a la ciudadanía, para evitar la impunidad en los delitos de cuello blanco y la impunidad en los delitos de la calle o los delitos de bagatela. De manera que hay una hoja de servicio al país y por eso creamos una agrupación política decente con gente nueva que se llama Unión Ecuatoriana, un nombre que desde luego convoca, porque los ecuatorianos no nos hemos sentido representados en ninguna de las 20 agrupaciones, 24 a la sazón que existen en este país. 4 de ellas están en el limbo por falsificar firmas, por haber engañado al país, y una ha sido eliminada. Así que esa es la única razón por la que nosotros incursionamos en política, después de haber servido al país, pudiendo dedicarnos al ejercicio profesional. Yo soy un abogado fundamentalmente, un educador y un abogado, pero sin embargo nos obliga a los ecuatorianos que amamos la patria prestar nuestros servicios para sacarle adelante al país de la peor crisis, insisto, como premisa así comenzamos, de la peor crisis de salud y la peor crisis de corrupción. Mi doctor, hablar del Ecuador a nivel internacional es hablar de corrupción. Quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes irán con candidato propio? Si ustedes tuvieran que hacer una alianza, ¿con cuál de los partidos o movimientos políticos harían y por qué lo harían? Interesante su pregunta. Nosotros creemos que
el momento actual es un momento muy especial, muy crítico por todos los antecedentes que yo acabo de decir. Muy especial, no es una elección como las anteriores. Aquí no se trata de elegir un nuevo gobierno, peor un nuevo presidente. Se trata de rescatar al país de la crisis en que vivimos. Y entonces es necesario dialogar. Yo siempre he pensado que es importante dialogar. Dialogar fundamentalmente con sectores que no han estado involucrados en actos de corrupción, que no tienen cuentas con la justicia, porque usted puede ver algunas personas que fundaron y hasta dirigen por atrás ciertas agrupaciones políticas, sean partidos o movimientos, ya provinciales o nacionales, esa gente que le defraudó al país, que cometió peculado, cohecho, confusión, y que no son solamente actores nacionales. En la provincia del Chimborazo también existen esos especímenes. Entonces, nosotros creemos que en este momento, para contestar su pregunta, debemos unirnos quienes no tenemos ese tipo de lastre, unirnos para sacar adelante. Yo creo fundamentalmente que, y es mi experiencia de vida, tuve la oportunidad de vivir en Europa, en donde estudié, habiendo comenzado desde muy bajo. Sí, esa es mi satisfacción como muchos ecuatorianos. Entonces pude vivir en Europa y conocer muchos países, conocer esa realidad. Por eso nosotros apuntamos a un modelo parecido a los que existen en ciertos países de Europa. Conozco entonces, una pregunta. Déjeme decirle, yo creo que los países se desarrollan básicamente cuando el sector privado es el que genera la riqueza. No conozco país desarrollado en donde la riqueza no se ha generado por el empresariado, el agricultor, el pequeño productor, etcétera, y evidentemente que preste servicios a la ciudadanía gratuitos de salud, de educación, justicia, las cosas elementales. Entonces, le concluyo con su pregunta. Hay que unirse con la gente que produce en el país, con los sectores intelectuales, con los sectores de clase media, y ahí están nuestros principios. Nosotros decimos que hay que producir con la derecha, si cabe, y repartir con la izquierda. Eso significa que se cobra impuestos y se los distribuye o redistribuye en obras fundamentales que el país necesita. Con eso yo le dejo aclarado, sin decirle nombres, hacia qué lado nos ubicamos. Quiero hacerle una pregunta aquí que sería clave, mi estimado doctor, porque muchos se lo vinculan en las redes sociales con el abogado Noboa. ¿Usted estaría presto a dialogar, a conversar, a llegar a un consenso, a un diálogo para que sume un gran frente y poder salir y poder eliminar esta corrupción, este narcotráfico que está enquistado en nuestro país? Lo que quiero mencionarle es que mucho se le vincula a usted con el abogado Noboa. ¿Usted estaría presto a declinar una candidatura y apoyar al abogado Noboa? Si es que él así lo pidiera, llegaran a un diálogo. Mire, si yo hablo de diálogo, no estoy excluyendo a nadie, excepto a aquellos que están involucrados en casos de corrupción o aquellos demagogos que hablan cualquier cosa, que ofenden a la cultura de la ciudadanía. Por ejemplo, aquellos demagogos que salen a decir que van a cortar las manos, que la pena de muerte. Por mi formación jurídica, criminológica, yo no puedo estar de acuerdo con regresar a la Edad Media en cuanto a eso. No estoy de acuerdo en los que salen a amenazar con arcabuces y demás. Soy muy respetuoso. Y por eso hemos podido conversar a nosotros, como nosotros no tenemos resistencia de la gente, tampoco somos la agrupación política más grande de este país. Yo soy consciente de las potencialidades y limitaciones. Y entonces hemos podido conversar con muchas agrupaciones, entre ellas, sí, la persona que usted está diciendo, el abogado Noboa, ha hablado con nosotros. Le voy a dar un dato, le voy a hacer una infidencia, si cabe. Desde hace años, desde que yo terminé la fiscalía en el 2011, a la que llegué por concurso de méritos y oposición, con 19.5 sobre 20. Yo llegué a ganar la Fiscalía General del Estado. Desde que terminé la fiscalía, el abogado Noboa, como otras organizaciones, pero particularmente él, me había llamado a felicitar y me había propuesto más de una vez que yo integrara listas en distintas dignidades a nivel nacional por su partido. Desde ahí existen conversaciones y hace pocas semanas hemos vuelto a conversar sobre aspectos fundamentales, cómo solucionar. Para mí es fundamental no solamente el diagnóstico,
no solamente el qué, sino el cómo. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de falta de trabajo para los ecuatorianos? Les estoy diciendo que 7 de cada 10 ecuatorianos o están desocupados o están totalmente, totalmente desocupados o subocupados. En los barrios marginales de las grandes ciudades está un cinturón de pobreza. ¿Cómo solucionar el problema de la corrupción? Y yo propuse hace 11 años, cerca de 12 años, una ley importante que por intereses los distintos congresos, inclusive el del presidente Correa, no lo aprobaron, ley de extinción de dominio. De manera que si acordamos en aspectos fundamentales cómo solucionar el problema de falta de trabajo, de acceso a la educación, de los millones de ecuatorianos que les dejaron al margen de la educación, de los millones de ecuatorianos que hoy, después de haber egresado a las universidades, inclusive con posgrado, con el título bajo el brazo, no tienen acceso a la educación, de los millones de ecuatorianos que no tienen vivienda, aquí hay un déficit de 1 a 2 millones de vivienda, de más de 1 millón de ecuatorianos que tienen un ingreso de 1 a 2 dólares diarios, 1 a 2, así es en la realidad del campo. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en cómo solucionar ese tipo de problemas, no habrá problema en no solamente ir a una elección presidencial, sino cómo gobernar en beneficio de los que nunca han sido beneficiarios de las obras del Estado. Hoy, años después, quedan algunas obras con sobreprecio. Quedan obras con sobreprecio, quedan elefantes blancos. Entonces el país necesita una reingeniería total para sacar adelante, para que nuestros hijos se sientan orgullosos de vivir en un país tan noble como es el Ecuador, porque aquí existe una clase política, una clase gobernante que se ha empeñado en hundirle a este país, pero este país es tan noble que no termina de hundirse y no vamos a hacer que este país se hunda. Si hay coincidencias en estos factores, nosotros no tenemos ningún inconveniente en mantener las conversaciones con el personaje a la que usted se ha referido de inicio. Sin duda, mi estimado doctor, hay que reactivar la economía y qué mejor si lo podemos hacer a través de industrializar el país, tecnificar la agricultura, la pesca, la ganadería. Yo le deseo muchísima suerte, mi estimado doctor. Espero que los diálogos, las conversaciones que ustedes tengan a nivel nacional con cualquiera de los movimientos o partidos políticos llegue para hacer un gran frente y poder cambiar y transformar a nuestro Ecuador. En la parte final, mi estimado doctor. Le agradezco por sus buenos deseos. Yo le quiero invitar, no solo deséeme suerte, involúcrese en este país y en el mundo. No hay espectadores. En el mundo no hay espectadores. Se interviene por acción o se interviene por omisión. Y después nos estamos lamentando, porque no es que los gobernantes actúan a nuestro favor, actúan en contra. Aquí hay una opción distinta de gente buena, de gente decente, de gente que conoce la realidad nacional, que no ha estado involucrado en actos de corrupción, en actos repudiables, que no le ha perjudicado al país en un dólar jamás. Aquí hay una plataforma para la gente buena y yo aprovecho para invitar a los ecuatorianos de buena fe, que somos la gran mayoría, a los chimboracenses de buena fe a integrarse a esta agrupación y con el candidato que nosotros vayamos, porque vamos a tener candidato presidencial, vicepresidencial, etcétera, y asambleístas en las 24 provincias. Entonces invito a integrarse a la tercera vía, listas 19. Y Unión Ecuatoriana no hay propietarios del partido. Aquí tampoco hay accionistas. Aquí no hay gerentes de esas empresas electorales que son la gran mayoría aquí en el país. Aquí es una organización horizontal, democrática, que escucha, que se nutre del conocimiento de la gente. Es la lista 19. Contáctenos y tendremos la oportunidad de conversar con ustedes. Y ¿por qué no? Darles el espacio que se merecen para que maestros, abogados, médicos, profesionales, gente de la ciudad del campo, campesinos a los que serví toda mi vida, puedan participar políticamente. Estoy agradecido por la entrevista, siempre a la orden y no desperdicio la oportunidad para extenderles un fuerte abrazo a quienes nos están viendo. De manera particular, pues obviamente a mi provincia Chimborazo. Yo nací
en el cantón Alapsí, parroquia de Tupayas, orgulloso de tener ese origen, porque quien no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Felizmente y gracias a Dios, yo sé por dónde estoy transitando. Que tengan un muy buen día y siempre a la orden. Buenos días. Gracias, mi estimado doctor. El día de hoy nos quedó claro, estamos viendo y analizando que usted está presto a despojarse y a ceder la candidatura con tal de cambiar al Ecuador. Esperemos se pueda llegar a los acuerdos que usted ha mencionado. El único partido político que se encuentra prácticamente limpio es el del abogado Novoa, porque no ha estado involucrado en los actos de corrupción ni en narcotráfico, no ha llegado todavía